Apreciados estudiantes, reciban mis afectuosos saludos. Soy el instructor Cristian González Liendo del Centro de Estudios Generales de Senati. En esta sesión hablaremos sobre la clasificación y generatriz de los números decimales. Clasificación de los números decimales. El número pi. La constante pi representa la relación que existe entre la circunferencia de un círculo y su diámetro, siendo este un número irracional que continúa hasta el infinito. Todos hemos escuchado sobre el número pi, hemos escuchado sobre sus bondades matemáticas y también sobre que sabemos de que este es infinito, ¿verdad? Muy bien, hablemos sobre la clasificación de los números decimales. Un número decimal se clasifica en irracional y en racional. Dentro de los racionales voy a encontrar a los exactos, a los inexactos. Y dentro de los inexactos voy a encontrar al periódico puro y al periódico mixto. Vamos a hablar sobre todos ellos. Empecemos con el número decimal racional, pero dentro de ellos ya sabemos que tenemos al decimal exacto. ¿Cuándo hablaremos de un decimal exacto, jóvenes? La parte decimal de un número decimal exacto está compuesta por una cantidad finita de términos. Eso quiere decir que, mira, cada vez que tú reconozcas un decimal, fíjate qué sucede. En la parte decimal, ¿tengo una cantidad finita o infinita? ¿Tengo una cantidad finita o infinita? En cada uno de ellos, date cuenta de que la cantidad de términos en la parte decimal es finita. Por lo tanto, como es finita, yo voy a decir que es un decimal exacto. Profesor, ¿qué sucede si es que yo, por ejemplo, le coloco más términos? ¿Cuántos? Profesor, le coloco 100. Bueno, son 100 términos. Por lo tanto, es un decimal exacto. Le voy a dar una observación. Ya que estamos hablando de los decimales exactos, vamos a indicar que hay una fracción que siempre me dará lugar a un número decimal exacto. Sí, si en el denominador aparecen solo factores que son potencias de 2 o 5, o de ambos, yo voy a decir entonces que esa fracción me dará un número decimal exacto. Por ejemplo, la fracción 15/32 te darás cuenta que es equivalente a 15 sobre 2 a la quinta. Perfecto, pero 2 a la quinta es una potencia de 2. Eso quiere decir que si ya ese denominador es una potencia de 2, yo puedo decir entonces que esta fracción ya me va a generar un decimal exacto. Sí, justamente es un decimal exacto. Correcto. Profesor, si acá hubiera aparecido, por ejemplo, una potencia de 5, también yo diría que el resultado será un decimal exacto. Estamos hablando sobre los números decimales racionales, pero en este caso sobre el decimal inexacto. Yo voy a decir que es aquel número que tiene una cantidad ilimitada de cifras decimales. Sí, una cantidad ilimitada. ¿Infinitos números, profesor? Sí. Pero dentro de ellos lo voy a dividir en periódico puro, cuando yo voy a decir que la parte decimal llamada periodo se repite infinitamente. En este caso, por ejemplo, te darás cuenta que 6, 6, 6, 6 se va a repetir infinitamente. A él se le va a llamar periodo y mira, lo voy a reconocer con un sombrerito de esa manera. Por ejemplo, mira todo este decimal. Está bien, te darás cuenta que mira, 36, 36, 36 se va a empezar a repetir. Por lo tanto, se le llama el periodo, está bien, y se le reconoce con el sombrerito. ¿Correcto? Entonces colocas todo el decimal y reconoces quién es el periodo. En este caso el periodo es 36. Pero así como tenemos el periódico mixto, tenemos el periódico, perdón, puro, tenemos el periódico mixto, donde yo voy a decir que su parte decimal está compuesta por una parte no periódica y una parte periódica o periodo. Ejemplo, te darás cuenta que en este decimal, mira, el 28 se va a empezar a repetir, pero acá hay un dígito que es diferente al 28, que no se repite. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, se le llama a él la parte no periódica. ¿Cómo se le llama a él? La parte no periódica. Así se le llama. Y 28, obviamente, será la parte periódica. Y lo reconozco justamente con el sombrerito. De esa manera. Vamos sobre el número decimal irracional. Yo voy a decir que son los que tienen infinitos decimales, pero que no se repitan. Porque hace un momento hablábamos sobre los infinitos decimales, sí, pero que había periodos, ¿no es cierto? Está bien, había repitencia, exacto. Por lo tanto, entonces, ellos eran todavía números decimales racionales. Sin embargo, acá mira, por ejemplo, mira, raíz de 2. Está bien, te darás cuenta que, mira,
acá, la raíz cuadrada de 2, te darás cuenta que es un decimal, pero donde, mira, la parte decimal es infinita, no se repite. Es infinita y no se repite. La constante pi o número pi, que también es llamado así, fíjate en la parte decimal, mira, es infinito y no se repite. Por ejemplo, en este caso, la constante épsilon, también en la parte decimal, mira, date cuenta, es infinito y no se repite. Generatriz de un número decimal. La fracción generatriz de una expresión decimal es una fracción equivalente a la expresión decimal. Yo también puedo decir que la fracción generatriz es la que me genera justamente, ¿no es cierto?, mi decimal. Por ejemplo, acá vamos a tener, en este caso, a la fracción que me genera un decimal exacto. ¿Está bien? La fracción generatriz de una expresión decimal exacta. Por ejemplo, este 4 décimos, ¿de dónde vino? ¿Cuál es su fracción que generó? Porque ya sabemos que la decimal justamente es la expresión dada, ¿no es cierto?, por la división de numerador y denominador de una fracción. Entonces, ¿de dónde vino él? Ah, vino de 2/5. Profesor, ¿qué pasa si ahora es una expresión decimal periódico puro? Ah, ¿de dónde provino él? De la fracción 2/3. ¿Y qué pasaría si yo tengo, mira, en este caso un decimal mixto, periódico mixto? ¿De dónde provino él? Ah, de la fracción, por ejemplo, para este ejemplito, provino de la fracción 22/22. ¿Correcto? Entonces, todo decimal proviene de una fracción. Aquella fracción se le llama fracción generatriz. Y vamos a descubrir cómo encontrarlo. Por ejemplo, si yo tengo en este caso un decimal exacto, reconoce cuántas cifras tiene tu decimal exacto. 2 cifras, profesor. ¿Qué vas a hacer? En el numerador, escribe todo el número sin la coma decimal, 465. Y debajo vas a colocar siempre la unidad y tantos ceros como cifras hay después de la coma decimal. Entonces vas a colocar el número 1 y tantas cifras como tenga, ¿qué cosa? La parte decimal. Como tiene 2 cifras, tendrá 2 ceros. ¿Está bien? Entonces arriba se coloca todo el decimal, todo el número, perdón, todo el número, sin la coma decimal. Y debajo vas a colocar la unidad y tantos ceros como tenga la parte decimal. Generatriz de un decimal periódico puro. Lo primero que tú tienes que hacer es indicar cuál es el periodo. En este caso 35 es el que se repite periódicamente. Es lo primero que tienes que hacer. Luego reconocer cuántas cifras tiene aquel periodo. ¿Está bien? 2 cifras tiene el periodo. Perfecto. Luego de ello, lo que vas a hacer es escribir todo el número sin la coma decimal, que en este caso será 35. Y debajo vas a colocar tantos 9 como cifras en la parte periódica. Por ejemplo, ¿cuántas cifras tiene en la parte periódica? 2. Entonces, por lo tanto, como denominador vas a colocar 2 9. ¿Está bien? Tantas cifras que tenga la parte periódica. Entonces vas a colocar tantos 9. Entonces, repito, cuando tú reconoces que es un decimal, en este caso, mira, periódico puro, vas a colocar, ¿correcto? Todo el número decimal sin la coma decimal, todo el número sin la coma decimal. Y debajo vas a colocar tantos 9, ¿está bien? Como cifras tenga la parte periódica. Hagamos otro ejemplo. Pero mira, date cuenta que para este ejercicio, para este ejemplito, ¿correcto? En la parte entera hay un número, 5. Entonces, vas a indicar quién es en primer lugar las cifras que se repiten. ¿Cuál es el periodo? En este caso, el periodo es 42. Tiene 2 cifras el periodo. ¿Qué vas a hacer? Vas a escribir todo el número sin la coma decimal y le vas a restar la parte no periódica, que en este caso es la parte entera, que es 5. Y todo eso lo vas a dividir entre, vas a colocar tantos 9 como cifras en la parte periódica. Como tiene 2 cifras la parte periódica, entonces vas a colocar 2 9. Obviamente, tienes que hacer las operaciones del caso. Generatriz de un decimal periódico mixto. Vas a reconocer que en este caso él es un periódico mixto. ¿Quién es el periodo? En este caso el periodo es 37. La parte no periódica, en este caso es 2. Perfecto. ¿Qué vas a hacer? Vas a escribir todo el número y réstale la parte no periódica. En este caso es 2 la parte no periódica. Y luego en el denominador vamos a escribir tantos 9 como cifras tenga el periodo, seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica. Por ejemplo, aquí el periodo tiene 2 cifras.
Por lo tanto, tendrás dos nueves. Aquí mira la parte no periódica. Tiene una cifra, entonces vas a colocar un 0. Luego de ello, te va a quedar 237 menos 2 sobre, mira, 990. Tendrás que hacer las simplificaciones del caso y te va a resultar 47,198. Okay, veamos uno parecido. En este caso, date cuenta de que, mira, el periodo solamente es el número 3, o sea, consta de una cifra, pero la parte no periódica consta de dos cifras. ¿Qué es lo que se va a hacer? Vas a escribir todo el número y le vas a restar la parte no periódica. Está bien. Pero ya sabes que en el denominador vas a escribir tantos nueves como cifras tenga el periodo, ¿no es cierto? Y tantos ceros como tenga la parte no periódica. En este caso, mira, la parte periódica tiene una cifra, por lo tanto vas a colocar un 9. En este caso, mira, hay dos cifras en la parte no periódica, vas a colocar entonces dos ceros. Te va a quedar 123 menos 12, que es 111 sobre 900. Tendrás que hacer las simplificaciones del caso y me va a quedar de esta manera. Muy bien. Entonces, en esta sesión hemos aprendido a reconocer a los decimales. Hemos aprendido a clasificar a los decimales y hemos aprendido sobre la fracción decimal. Vamos a ver. Identifica los siguientes decimales. Te darás cuenta que en el primer caso la parte decimal es exacta, por lo tanto él es un decimal exacto. Te darás cuenta que en la parte decimal hay un 7 que se repite infinitamente, periódicamente, sí, pero antes del 7 está el 56, por lo tanto es un decimal periódico mixto. Te darás cuenta que en este caso, mira, el 45 se repite periódicamente, entonces es un decimal periódico puro. Y yo tengo que raíz de 7, mira, es todo este decimal, que te darás cuenta que en la parte decimal es infinito y además de cifras diferentes. Por lo tanto, es un decimal irracional. Veamos. Indicar las fracciones generatrices equivalentes a, mira, 8 centésimos. ¿Reconoces que es un decimal exacto? Sí lo reconoces. Entonces vas a colocar todo el número sin coma decimal y debajo vas a colocar la unidad y tantos ceros como tenga la parte decimal. Entonces me va a quedar 8 sobre 100. Haciendo las simplificaciones del caso, me queda 2/25. Mira, date cuenta, él es un decimal periódico puro. ¿Cuántas cifras tiene en la parte periódica? 2. Vas a colocar todo el número sin la coma decimal, que en este caso sería 27, y debajo vas a colocar tantos nueves como tenga la parte periódica, que en ese caso son dos nueves. Te va a quedar 27 sobre 99, harás las simplificaciones del caso 3/11. Y por último, date cuenta que reconoces que él es un decimal, ¿qué cosa? Periódico mixto. Perfecto. Entonces vas a colocar todo el número sin la coma decimal, que para nuestro caso es igual al 6, y le vas a restar la parte no periódica. Pero debajo vas a colocar tantos nueves como tenga la parte periódica y tantos ceros como tenga la parte no periódica. Entonces te va a quedar 6 menos 0 sobre 90. Y esto es igual a 6 sobre 90. Y haciendo las simplificaciones del caso me queda un quinceavo. Ahora pongamos en práctica lo aprendido, desarrollando los problemas que se encuentran en el libro de trabajo, además de los ejercicios de autoestudio.